Empezó la nueva fase de vacunación. Esta vez el objetivo es vacunar diariamente a unos 40.000 estudiantes de entre 12 y 15 años en los planteles educativos. Cárteles extranjeros utilizan drones para atacar a reos en la cárcel regional de Guayaquil. Esta madrugada varias explosiones se escucharon en ese centro carcelario. El país perdió por corrupción 70.000 millones de dólares en 14 años de anteriores gobiernos, según confirma el presidente Lasso. Esta mañana firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para impulsar la lucha anticorrupción. En la central Coca-Cola Sinclair se detectan nuevos componentes dañados que imposibilitan que esta obra, que costó 3.000 millones de dólares, opere con normalidad. Informe especial. Autoridades advierten peligros mortales en nuevas rutas para el tráfico ilegal de migrantes ecuatorianos. Miles siguen buscando ingresar irregularmente a Estados Unidos. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo informándoles que empezó en el país la tarea de vacunar a los adolescentes contra el COVID-19. Gaby, ¿qué tal? Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Tenemos a nuestros compañeros en Quito y Guayaquil cubriendo la inoculación de estudiantes entre los 12 y 15 años. Según las autoridades, la meta es inmunizar a 40.000 estudiantes de esas edades por día. Hoy, la vacunación en Quito comenzó en el Colegio 24 de Mayo. Andrea Báez está en el lugar y ha preparado el siguiente informe. Adelante, Andrea. Con gran afluencia de adolescentes, hoy inició la fase de vacunación para los jóvenes de 12 a 15 años de edad. En Quito, en uno de los 10 establecimientos designados para el inicio de esta fase, se vacunaron a más de 2.000 estudiantes. En el lugar estuvo presente la ministra de Educación, María Brown, y también la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien indicó que a escala nacional se espera vacunar a más de 1.300.000 adolescentes de 12 a 15 años. Bueno, nosotros hemos determinado que el esquema de vacunación para los adolescentes va a ser una dosis y luego de 6 meses la siguiente dosis. Sin embargo, para los menores de entre 12 y 15 años que tienen enfermedades agravantes o que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, pues las 2 dosis se pondrán en el esquema regular al día 1 y luego al día 28. De la misma manera, la ministra de Educación, María Brown, indicó que tanto los estudiantes que se encuentren de manera presencial como los estudiantes que actualmente reciben clases de manera virtual serán considerados en esta fase de vacunación. Iremos convocando de manera personal a los estudiantes y les pedimos que no se aglutinen, no asistan a puntos de vacunación sin haber sido convocados. En la mayoría de casos deberán asistir a su propia institución educativa y cuando se trata de instituciones más pequeñas serán convocados a instituciones que fungirán como centros, como puntos de vacunación y finalmente complementaremos estos puntos de vacunación con los centros de salud. Finalmente, las autoridades recordaron que la vacunación es opcional y cada estudiante deberá contar con la autorización del padre de familia. Gracias, Andrea. Y las unidades educativas de Guayas también abrieron sus puertas a las brigadas móviles de vacunación que empezaron a inmunizar a los estudiantes. Nos enlazamos ahora con Diego Cuenca, quien esta mañana visitó varios centros de estudios. La jornada de vacunación empezó a las 9 de la mañana en varias instituciones educativas de Guayas y del país. El Ministerio de Salud ha hecho un cronograma en donde las instituciones educativas recibirán a las brigadas móviles para vacunar a los menores de 12 años en adelante hasta el próximo 30 de octubre. Una aula de clase se convirtió en un punto de vacunación para que las brigadas móviles del Ministerio de Salud apliquen la primera dosis de Pfizer a los estudiantes de 12 a 15 años.
No sentí nada cuando me vacunaron. La importancia para mí es que podemos estar en clases presenciales ya. Joseph y otros 80 alumnos de la unidad educativa Soy la Rosa Cabrera, en el centro sur de Guayaquil, fueron inmunizados luego de que sus padres aprobaran por escrito la inoculación. Rectores de las entidades destacaron que la vacunación es el impulso para volver a la educación presencial. La gran mayoría favorablemente está de acuerdo. Hay un pequeño porcentaje que aún ha desistido del proceso de vacunar a sus estudiantes. El Centro Educativo La Moderna en San Borondón fue el plantel que más estudiantes vacunó. Inmediatamente termina la vacunación, van a la fase de observación y se comunica a los padres de familia para que los vengan a ver. Mientras los adolescentes eran vacunados en sus aulas, a la par los centros de salud del país ya cuentan con diferentes dosis para los ciudadanos que deseen inmunizarse contra el COVID-19. Y esta fase de vacunación a colegiales durará 7 semanas, desde hoy, 13 de septiembre, hasta el 30 de octubre. Repasemos entonces ahora cuáles son los centros que se mantienen habilitados en Guayaquil para la vacunación en general contra el coronavirus. Son la explanada de Mucho Lote 1, la del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el Estadio Modelo, la Terminal 25 de Julio de la Metrovía y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal. Mientras que en Quito los puntos fijos de vacunación que se mantienen son el Centro de Convenciones Bicentenario y la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha. Ahora vamos a otros cantones. En Durán, Guayas permanece habilitado el centro de convenciones y en San Borondón, también provincia del Guayas, su coliseo en la cabecera cantonal. Estos sitios mantendrán su horario de atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En otros temas, mafiosos usaron drones para atacar las instalaciones de la cárcel regional de Guayaquil. Fueron 3 explosiones esta madrugada contra los pabellones de máxima seguridad, donde están recluidos cabecillas de bandas narcodelictivas. Melín Ochoa nos informa que, según las autoridades, se trata de un enfrentamiento entre cárteles internacionales. Los 3 ataques ocurrieron a las 3:30 de la madrugada de este lunes en los pabellones de máxima seguridad de la cárcel regional ubicada a pocos metros de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Los mafiosos usaron artefactos explosivos con drones que destruyeron el techo de algunas celdas. No hay heridos, no hay muertos. Está prácticamente en total normalidad el centro. Tras las detonaciones, los presos de la regional y la penitenciaría subieron a los techos de los pabellones, dispararon al aire para destruir los drones que se encontraban sobrevolando el área. El director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad mencionó que se trata de una guerra entre cárteles internacionales cuyos tentáculos están en el país. Se presume que estaban dirigidos hacia el pabellón de máxima, donde se encuentran detenidos 2 cabecillas de estas bandas criminales, y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles. En esta cárcel está recluido el cabecilla de la organización narcocriminal Los Choneros. Se presume que en contra de él y de su banda estarían dirigidos los ataques. El SNAI recalcó que en otras ocasiones las bandas han utilizado drones para ingresar artefactos prohibidos en el sistema carcelario. Sin embargo, este sería el primer ataque con explosivos. 5 muertos y 5 heridos. Ese es el saldo de varios hechos violentos registrados el fin de semana en Guayaquil. En uno de los casos, 3 menores de edad resultaron heridos y están hospitalizados. Los ataques ocurren en medio de la intervención policial que ejecutan las autoridades para reducir la violencia y sicariatos. La noche de este domingo, un joven de 18 años fue baleado en la cooperativa Voluntad de Dios, en el norte de la ciudad. Su cuerpo quedó sobre el balde de una camioneta, mientras 3 menores de edad que estaban por el sector resultaron heridos. Entre ellos está una niña aproximadamente de 8 años que recibió 3 impactos.
el ciudadano se encontraba con un grupo de personas conversando aquí en la vía, en la esquina de la vía. Rastrillan estos individuos un arma de fuego, en donde proceden a dispararle, como el ciudadano comienza a huir en manera de zigzag para evadir las balas, pues. Lamentablemente hay 3 heridos, ¿no? Conocemos que están estables estos menores de edad en el hospital. Peritos de criminalística recogieron 19 restos balísticos en el sitio, pero ese no fue el único crimen. La mañana de ese mismo día, 3 personas fueron asesinadas y 2 quedaron lastimados en la isla Trinitaria, en el sur de la urbe porteña. Según las primeras investigaciones, 10 personas estaban libando afuera de una casa cuando 3 sicarios se bajan de un bus y los acribillaron. En la tarde, en cambio, otro hombre recibió 8 disparos en la avenida del Ejército y El Oro, en pleno centro de la ciudad. Según la policía, en esta intervención están enfocados en atrapar a los sicarios y durante el fin de semana se logró la captura de 5 sospechosos. Migración ilegal, nuevas rutas. Cerca de 70.000 ecuatorianos que viajaron con destino a México este año no retornaron al país y con el pedido de la visa mexicana, las mafias dedicadas al tráfico ilegal de migrantes ahora toman rutas más peligrosas para ingresar personas hacia los Estados Unidos. Bessie Granja con la primera entrega de nuestro informe especial. La falta de visado a México facilitó las condiciones para que miles de compatriotas migren de forma irregular a Estados Unidos. En 2021, cerca de 70.000 ecuatorianos que viajaron a México no retornaron a nuestro país. De ese número, 62.000 fueron detenidos. Este país era utilizado por las bandas de tráfico de personas como una vía de ingreso irregular a Estados Unidos. Tras la exigencia de una visa, las autoridades advierten sobre rutas más peligrosas utilizadas por las bandas criminales. Así lo confirma el canciller Mauricio Montalvo. Los riesgos y las implicaciones tan desgarradoras que tiene este desplazamiento irregular hacia el norte. Rutas que son aún más peligrosas y que afectan aún más a la integridad y a los derechos de las personas. Algunas rutas usadas por los traficantes son vuelos desde Guayaquil hacia Panamá y desde ese punto viajes en barco hacia las Bahamas para luego avanzar hasta Miami en Estados Unidos. Otra forma es vuelos desde Ecuador hasta Honduras y Guatemala, en Centroamérica, para de ahí cruzar a México vía terrestre y luego rumbo a Estados Unidos. Las rutas que se utilizan para el tráfico de personas migrantes suelen ser o coincidir con las rutas que usan las personas dedicadas al crimen organizado. Lorena Mena es una ecuatoriana que vive por más de una década en México y se especializó en el estudio del fenómeno migratorio. Detalla los peligros que enfrentan las víctimas del tráfico ilícito de personas. Lo que suele ocurrir es que cuando grupos de coyoteros llevan migrantes por estas rutas, las personas vinculadas al narcotráfico les cobran un derecho de piso o darme a las personas que vienen aquí, estos migrantes, que crucen droga, una serie de cosas, ¿no? Empiezan a amenazarlos, si se llegan a negar pueden en ese momento perder la vida. El gobierno calcula que en los últimos 2 años, 64 ecuatorianos fallecieron por la migración irregular hacia Norteamérica. Entre esas víctimas está Yasmín Lema, quien tenía 21 años. La joven oriunda del cantón Biblián, en Cañar, se arriesgó a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a su hija de 3 años. Los coyoteros las abandonaron en el desierto. Aparentemente el viaje era seguro para madres que tenían hijos pequeños. ¿Saben cómo está la pequeña Marisela? ¿Dónde se encuentra? ¿Si está segura? Lo único que las autoridades nos han dicho que está bajo la protección de la Procuraduría de la Niñez. Yasmín era hija de padres migrantes. El sueño era viajar a Estados Unidos, una promesa que le hizo a su papá, quien hace 1 año también falleció. Esta familia sufre ahora un doble luto por tratar de buscar días mejores, muy lejos de casa.
Ecuador ha perdido 70.000 millones de dólares en 14 años debido a la corrupción. Así lo informó el presidente Guillermo Lasso esta mañana durante un evento en el Palacio de Carondelet. El gobierno firmó un memorándum con la ONU para impulsar un programa anticorrupción. Paul Romero cubrió la cita. Paul, cuéntanos, ¿en qué consiste este documento? ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. Aquí en el Palacio de Carondelet se firmó esta mañana este memorando de entendimiento entre el gobierno, en este caso representado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y representantes de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo en este caso específico es investigar, detectar y específicamente recuperar el dinero que, según organizaciones internacionales, al Estado le habría representado 70.000 millones de dólares los actos de corrupción en los últimos 14 años. Y esto es lo que quiere, a través de la Organización de las Naciones Unidas, con un trabajo técnico específico, se pretende en este caso recuperar esos dineros. Escuchemos la intervención del presidente de la República. Este documento dice que la corrupción en años recientes le habría costado al Ecuador 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. El castigo debe de ser ejemplar y en el Ecuador muchas instituciones están en deuda con el pueblo ecuatoriano. Declaraciones del presidente de la República, y para ello trabajará de forma coordinada con otras instituciones del Estado, y el trabajo específico será de la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas, que además, según su representante aquí en el Ecuador, ya están realizando algunas acciones solicitadas por el gobierno desde que empezó su función, en este caso el 24 de mayo. Escuchemos. Nuestro compromiso para apoyar el fortalecimiento de las instituciones y los sistemas nacionales de lucha contra la corrupción y apoyar así la aplicación de la Convención, la cual nos proporciona un marco para la transparencia, la rendición de cuentas. Parte de la intervención de la delegada de la Organización de las Naciones Unidas, el delegado del presidente de la República para que trabaje de forma coordinada con la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia será Luis Verdesoto, quien se desempeñaba como consejero del Consejo Nacional Electoral y que esta vez será el que trabaje de forma directa con los organismos internacionales en esta comisión que de aquí en adelante se va a crear también por parte del Ejecutivo para la lucha contra la corrupción. Este es el informe, compañeros, desde el Palacio de Carondelet. Buenas tardes. Gracias a Paul Romero desde Carondelet. Y se registran nuevos problemas de funcionamiento en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Ahora se detectan deficiencias en las válvulas que regulan el paso de agua de esta hidroeléctrica, que lleva 5 meses en reparación. Como nos informa Paul Romero, esta mega obra construida durante el correísmo cada vez produce menos de su capacidad instalada. Desde el pasado 1 de mayo, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró a reparación por las nuevas fisuras que aparecieron en el acero de los distribuidores. Pero resulta que eso no es todo. Durante estos trabajos se descubrió que existen otros componentes dañados. Si tenemos la tubería de presión y aquí tenemos el mecanismo que regula el ingreso o el bloqueo de agua, es que fue necesario desarmar esas válvulas que son enormes, Paul, son de 200 toneladas. Es donde se encontraron estas novedades. Por esta razón, la Corporación Eléctrica del Ecuador amplió el plazo para que la empresa contratista Sinohidro de China termine la reparación a finales de año. Son elementos de acero. Ha sido necesario, por ejemplo, allí se encontraron novedades en los pernos que aseguran, digamos, estas válvulas. Ha sido necesario cambiar esos pernos
que permitan, como digo, asegurar este componente electromecánico al menos por los 10 próximos años. La central, que fue inaugurada en 2016 con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares, tiene falencias en su sistema de construcción. En 2018 se detectaron cerca de 8.000 fisuras en los distribuidores y los problemas persisten. Buena parte de estas fisuras se va. Entonces, en esa línea es lo que CELEG, con fecha 17 de mayo, ya presentó el requerimiento de un arbitraje internacional. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, amenazada además por la erosión regresiva del río Coca, produce menos del 50% de su capacidad instalada, es decir, unos 500 megavatios. La bancada del oficialismo consideró inapropiadas las palabras de la presidenta de la Asamblea cuando calificó como chantaje y amenazas la posibilidad de una consulta popular. En cambio, Pachacutic respaldó las expresiones de Yori frente al gobierno. Patricio Díaz conversó con representantes de algunos bloques. Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas. Estas expresiones de la presidenta de la Asamblea para la bancada oficialista son desafortunadas. Ellos, en cambio, son cautos al calificar la actitud de quien lidera el legislativo. El que el presidente haya mencionado una consulta popular no quiere decir que la haya hecho como un chantaje directo a la Asamblea Nacional. Así que me parecen un poco inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta realmente. Pero nosotros mantenemos un diálogo cercano con la presidenta de parte del bloque de la bancada del Acuerdo Nacional y también desde parte del Ejecutivo. Pero en el movimiento de la presidenta de la Asamblea, Pachacutic, la respaldan. Sí, es que lo estamos viendo como un chantaje. ¿Por qué? Porque no hemos recibido proyectos de ley para poder analizarlos. O sea, no nos pueden acusar de que no hemos tratado los proyectos de ley del gobierno porque no los hemos recibido, ¿no? Porque habíamos recibido incluso una invitación de la ministra de Gobierno para conversar. Pero vemos que por un lado nos invitan a conversar y por otro lado, en cambio, nos amenazan. La izquierda democrática no da la completa razón a la presidenta, pero tampoco al gobierno. Son amenazas que hoy es el momento de virar la página de esas asambleas pasadas que no trabajaban de la mano con el Ejecutivo. Nosotros insistimos en el diálogo. La decisión que tomen los bloques este martes en el juicio político al defensor del pueblo marcará la pauta de si realmente los lazos se mantienen o la ruptura es real. Por ahora, están divididos también en eso. Seguimos informando. Por los delitos de concusión y defraudación aduanera, será investigado un funcionario del Servicio Nacional de Aduana SENAE en Guayaquil tras la incautación de mercadería de contrabando valorada en casi $500.000. Bessie Granja nos tiene el informe. 17.500 zapatos y 3.000 carteras. Todo falsificado. Estaban en este contenedor que ingresó a un puerto privado en el sur de Guayaquil. El cargamento, valorado en casi $500.000, fue importado desde China. Su propietario, también de esa nacionalidad, es ahora investigado por las autoridades porque en su declaración de impuestos no justificó el cargamento que iba a comercializarse en la ciudad. Existen claras presunciones de que nos encontramos frente a una red de corrupción en la cual estarían participando también funcionarios del Servicio Nacional de Aduana que, conociendo o aperturando dicho contenedor, no proceden a alertar de estas sobrecarga de mercancías que no estaban y no habrían sido declaradas. La titular del Servicio Nacional de Aduana, Carola Ríos, afirma que fue esta institución la que envió la alerta a inicios de septiembre sobre dicha mercancía. Sin embargo, este contenedor tenía un bloqueo que se hizo por la unidad de riesgos de la institución, por lo tanto no tenía autorización para salir. Aquí está el seguimiento que se hizo, aquí está el contenedor, el mismo número de contenedor con los sellos de intervención. Un funcionario del Servicio Nacional de Aduana sería investigado por los delitos de concusión y complicidad en la defraudación aduanera. Sin embargo, no se descartan más trabajadores involucrados, pues existen otras alertas de más contenedores con este problema.
Clientes y trabajadores de un local de comida ubicado al norte de Quito fueron víctimas de la delincuencia. Según moradores, los asaltos son constantes en la zona. Alex Pila con las imágenes del último atraco. Las imágenes muestran cómo dos sujetos armados y con casco ingresan a robar a clientes y el dinero de la venta en un restaurante ubicado en la avenida Eloy Alfaro, a la altura de Monteserrín, en el norte de Quito. Esteban estuvo ahí y cuenta los momentos de pánico que vivió. Los ladrones estaban que insultaban, decían de todo. Nosotros esperando que suban y bueno, la gente viendo qué les iba a dar, qué podían hacer. Los delincuentes escaparon de inmediato al notar que una de las meseras del establecimiento activó la alarma del segundo piso. Estos sujetos andaban en moto, ¿no? En moto, estaban con casco y se fueron. O sea, llegaron, robaron, hicieron lo que tuvieron que hacer y se fueron. Asaltos como estos se han vuelto comunes en la zona. Los locales en más de una ocasión se han vuelto blanco de los delincuentes. O sea, los locales son los más perjudicados porque son los más expuestos. Uno no sabe quién ingresa, quién sale, cómo entran. Entonces, sí ha habido muchos videos que suben a las redes sociales. Según los moradores, los sospechosos aprovechan la falta de iluminación en las calles y eso les permite escapar con facilidad. La Simón Bolívar, acá de ciclista, Cumbayá, los Valle de Cumbayá, el Inca. Entonces hay muchas partes por donde se pueden escapar. La Eloy Alfaro, obviamente la principal. Entonces ya le digo, no hay seguridad. Por ello piden más patrullaje en el sector. Quieren que la calma retorne a su barrio. Frustran el envío de más de 20.000 gramos de cocaína que iba a salir desde Quito. La droga estaba oculta entre los cartones que envuelven las rosas que se envían al exterior. El cargamento ilícito fue descubierto en el área de carga del aeropuerto Mariscal Sucre con ayuda de uno de los canes especializados de la Policía Nacional. Una persona quedó detenida y según las primeras investigaciones, el alcaloide tenía como destino Ámsterdam. Seguimos con más noticias. Una bodega de almacenamiento y logística quedó destruida luego de que se originara un incendio. Cerca de 60 bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el fuego. Afortunadamente no se registraron personas heridas en la emergencia. Cerca de 9 horas les tomó a los bomberos extinguir las llamas de una bodega ubicada en Carcelén Alto, en el norte de Quito. Los pallets que ustedes ven a nuestras espaldas empezó a combustionarse. Vino el personal de bomberos y empezó a retirar todos los pallets para poder aislar el fuego. Sin embargo, otro pallet más adentro empezó a combustionarse y generó ya un incendio completo. El fuego se habría originado a las 4 de la tarde de este domingo. Se descontroló debido a que aquí almacenaban gran cantidad de material usado por empresas petroleras. Y obviamente las temperaturas destruyeron la cubierta de toda esta bodega. Ya en la mañana, en medio de un intenso humo, se pudieron constatar los daños que causaron las llamas. La bodega quedó reducida a cenizas. Las labores de enfriamiento y control de focos activos continuaron hasta el mediodía y fue necesario el uso de maquinaria para la remoción de escombros. Afortunadamente, en la emergencia no se reportaron personas heridas, pero 2 carriles de la avenida donde está la bodega tuvieron que ser cerrados al tránsito para el trabajo de 25 unidades del Cuerpo de Bomberos. Las causas de este siniestro aún están en investigación. Y ahora les contamos que miles de niños en nuestro país están desnutridos y la provincia de Chimborazo es una de las más golpeadas, especialmente en Guamote y Colta. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña nos informa que en las comunidades rurales, 5 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica. En Ecuador, la desnutrición crónica infantil tiene rostro indígena. Este se ha convertido en un serio problema de salud para el país. Fernanda Rivadeneira fue parte de una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que revela que el 51.6% de niños menores a 5 años que habitan en 5 cantones de la provincia de Chimborazo sufren desnutrición crónica. Estas localidades severamente afectadas son Guano, Alausí, Guamote, Colta y Riobamba, donde la mayoría de su población es indígena. Esto nos muestra que hay un rostro indígena detrás de la desnutrición crónica.
que hay un rostro que tiene que ver con la pobreza, con la marginalización, con la discriminación, con la inequidad social. La desnutrición crónica se produce por una serie de factores, entre ellos la falta de acceso a servicios básicos. En Guamote, por ejemplo, de un total de 147 comunidades, el 75% no cuenta con agua potable ni alcantarillado. Andreina Logroño, laboratorista de ese municipio, explica que el agua consumida en estas zonas proviene de las vertientes y sistemas de agua entubada, líquido que muchas veces está contaminado. En lo que es requisito microbiológico como indicador de contaminación, nos indica lo que es la presencia de coliformes fecales y coliformes totales, pero para nosotros poder repercutir eso, para poder tratarlo, tenemos que hacer un proceso de cloración. No tienen acceso a un sistema de agua potable y tampoco a proyectos de producción agrícola y ganadera, algo que también incide en la alimentación deficiente. El gobierno de Chimborazo impulsa acciones para paliar esta emergencia nutricional. Robert Díaz, director de planificación de la prefectura, dice que el agua es un tema prioritario. Está implementando un proyecto emblemático que es la entrega de cloradores en el sector rural. Hemos trabajado ya en 27 parroquias, en 57 comunidades en esta primera fase. Estamos firmando ya convenios con los municipios para poder liberar estos cloradores y tenemos hasta diciembre una segunda fase. Mientras tanto, las cifras alarman en Chimborazo, donde 1 de cada 2 niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Y luego de haber sido víctimas de tráfico ilegal, 6 tigrillos volvieron a su hogar. Rafael Hermida nos cuenta que los felinos fueron rescatados hace un año y tras un proceso de rehabilitación, hoy retornaron a su nueva vida en libertad y lejos de los humanos. Este travieso felino es uno de los 6 que fueron víctimas de tráfico y vivieron en cautiverio. De diferentes edades y que vinieron incluso algunas de ellas todavía bebés y pasaron las pruebas y ahora están listas para volver a su medio natural y darle esta libertad que se la merecen. Hoy volvieron a la reserva Cotacachi Cayapas en Esmeraldas, su hogar. En una parte donde el humano no tiene contacto con los animalitos silvestres, y para nosotros eso es un placer y un honor. Los 6 tigrillos fueron rescatados por el Ministerio de Ambiente. Permanecieron bajo un proceso de rehabilitación durante casi 12 meses en el centro de rescate James Brown en La Concordia, conviviendo con monos, loros, osos perezosos, entre otras especies que también fueron víctimas de redes de tráfico. Tenemos en la actualidad 180 animalitos que se están recuperando con diferentes periodos de recuperación. Especialistas, técnicos y veterinarios, apoyados por las Fuerzas Armadas, lograron llevar a los 6 animales hasta su hogar, en su nueva vida en libertad. Y que no paren estos esfuerzos contra el tráfico de animales que amenaza la vida silvestre. Concluimos, Gaby. Así es, María Isabel. Los esperamos a las 19 horas con lo más destacado del día. Buenas tardes.